Bienvenido a tu programa Tu Salud Mental con Natalia Segura, el bienestar de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra entrega semanal. Mi nombre es Natalia Segura. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar el vínculo de la comunicación con un hijo adolescente. Entonces, para este día tenemos como invitada a la doctora Julia García. Ella es egresada de la Universidad de Valencia en España con una maestría en psicología transpersonal y psicoterapia, y actualmente se desempeña como psicóloga en un programa del IVAG, que es la Institución Valenciana de la Juventud. Doctora Julia, muy buenos días y bienvenida a nuestros podcasts de Tu Salud Mental. Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días Natalia, es un placer y muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias Julia a ti por aceptar nuestra invitación y bienvenidos a todos nuestros oyentes, gracias por sintonizarse con nosotros. El tema del día de hoy, cómo mejorar el vínculo de la comunicación con un hijo adolescente. Entonces, doctora Julia, yo sé que tú nos vas a despejar muchísimas dudas sobre este tema que muchísimas personas me han escrito en las redes sociales y en nuestra página web de www.tusaludmental.net. Y entonces, para empezar nuestra entrevista, quiero que nos cuentes un poco qué es la comunicación verbal asertiva. Muy bien, Natalia. Pues bueno, en principio lo que es la asertividad, partimos de que es una habilidad la cual nos permite expresar ya bien sea nuestros sentimientos u opiniones de una manera clara, directa y por supuesto sin ser hostiles ni sentirnos culpables por ello. La comunicación verbal en sí es la manera, el tono emocional que nosotros empleamos. Según cómo digamos el mensaje, puede llegar a resultar de manera agresiva o no. Aunque no lo sea abiertamente, si no sabemos observar e identificar estos patrones expresivos, lo que pasará es que se generarán conflictos habituales en el contexto, ya sea social o familiar. Por tanto, una comunicación asertiva es crucial para una buena relación, sea cual sea. Muy importante, Julia, lo que nos explicas, porque es que además muchas veces no tenemos en cuenta la forma como nos comunicamos y nos expresamos tanto verbal y no verbal, ¿no? Y saber que es la parte fundamental para nuestra vida, para nuestro día a día. Y para, sobre todo, estamos en este mundo todo el tiempo comunicándonos, ¿no? Muchísimas veces familias se han roto por una mala o por una nula comunicación y esto es muy importante para expresarnos nuestras emociones, de cómo nosotros nos sentimos en nuestro día a día y para solucionar problemas diarios. Entonces, Julia, cuéntanos más sobre cuál es la forma correcta de comunicarse con un adolescente. Bueno, digamos que la mejor forma de comunicarnos con un adolescente, sobre todo, es escuchando. Una escucha activa es básica para su formación integral. Una comunicación empática, es decir, todos hemos pasado por la adolescencia y es una etapa muy sensible y muy vulnerable. Hay que ser comprensivos, no juzgar, no gritar y no comparar. Hay que ser creativos con lo que es la actitud, tienen que tener unas normas y unas consecuencias de su incumplimiento. Los niños que crecen en un hogar asertivo lo que adquieren es una mayor autoconfianza y tienen unas mejores relaciones, ya no solo en la familia, sino también en cualquier relación interpersonal. Esto lo que marca es una gran diferencia en su vida, en su estado emocional y además también en su desarrollo de su inteligencia e incluso de su salud física. Exacto, perfecto. Ya tenemos entonces algunas de esas herramientas necesarias que tú nos estás explicando y nos estás despejando nuestras dudas, pero para aprender a comunicarnos padres e hijos, muchas personas y más padres a mí me escriben que por más que intentan hablar con sus hijos, no pueden sacarle más información que la necesaria. Y ya sabemos que la forma correcta de comunicarse no es precisamente como si fuera una entrevista de preguntas cerradas, ¿no? Y que les estás haciendo a un adolescente, que evidentemente él se limitará.
a contestar o sí o no, o bien o mal. Y esos son uno de los factores que los padres dicen, ¿no? Pero mi hijo solamente me contesta bien o mal, o me contesta en signos o en símbolos. ¿Qué se puede hacer si un adolescente se niega a hablar en el vínculo familiar? ¿Qué comportamiento se debe asumir nosotros como padres de familia para no caer en la frustración y el conflicto con su hijo o hija por una mala comunicación? ¿Qué se puede hacer si un adolescente se niega a hablar? Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer con ellos es respetar el tiempo de los hijos y más en la adolescencia. Soportar la angustia que les provocan sus cambios o el que se hagan mayores los hijos. Lo que tienen que hacer los padres es dejar una puerta abierta a la comunicación para poder detectar esas señales que ellos envían a los padres cuando necesitan ayuda, y los padres, por tanto, tienen que saber esperar. Porque si los hijos ven que se respeta su intimidad y sus reservas, cuando ganan en seguridad vuelven a compartir algunas cosas. Sí que es verdad que hay una tendencia a preguntar a los hijos y en vez de interés, en ocasiones lo que parece es un interrogatorio, como tú bien decías, Natalia, lo cual hace que los hijos pierdan las ganas de hablar con sus progenitores. Y una forma agradable podría ser que el padre o la madre le cuente a su propio hijo su día a día, es entablar esa comunicación, esa confianza, depositar los padres en los hijos, que vean los hijos también un interés y que puedan sobre todo abrirse al adolescente y empatizar con ellos, es que es básico. El tema está muy interesante, pero vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Y a la vuelta vamos a hablar sobre la forma correcta o asertiva de una comunicación con los hijos hacia los padres para tener un balance y un ambiente familiar saludable. Ya regresamos. ¿Quieres empezar una vida equilibrada? Escucha nuestros podcasts semanales en nuestra página web www.tusaludmental.net, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, y no olvides compartirlos. Sigue con nosotros en Tu Salud Mental con Natalia Segura, el bienestar de vida. Seguimos en nuestro podcast de Tu Salud Mental, donde el tema del día de hoy es cómo mejorar el vínculo de la comunicación con un hijo adolescente. Tenemos como invitada a la psicoterapeuta Julia García. Ella nos habla desde Valencia, España, y nos cuenta y nos está despejando todas las dudas sobre cómo tener una comunicación asertiva con un hijo adolescente. Julia, y a todos nuestros oyentes, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre la manera de comunicación asertiva de padres hacia los hijos adolescentes y hablábamos de las herramientas necesarias para entablar una buena comunicación asertiva, donde debemos quitarnos la idea de que la forma de comunicación con un adolescente no es precisamente como si se estuviera juzgando o como en una entrevista. Como yo les decía antes, nos hablaba nuestra invitada del día de hoy, como con preguntas y respuestas cerradas y como si se estuvieran sintiendo juzgados. Entonces, para nosotros contextualizar y saber que también tanto como padres tenemos una responsabilidad a la hora de saber comunicarnos con nuestros hijos. Los hijos también tienen aquí un valor muy importante y vamos a dar herramientas necesarias de cómo ellos como hijos, como adolescentes, que quizás les cuesta por ese cambio, esa transición, para ellos poder comunicarse como hijos hacia padres y hacia la sociedad, en el vínculo también social. Entonces, doctora Julia, yo quiero que nos cuentes cómo un adolescente puede comunicarse con sus padres de una forma asertiva. Pues nada, Natalia, como comentábamos, los adolescentes lo que suelen es tener mucha vida social, pero en muchas ocasiones ellos lo que se vuelven son seres egoístas y muy mal educados, con lo que es muy difícil de hablar. De niños sí que es verdad que los padres están acostumbrados a una facilidad diferente y de repente llega un momento en su vida en que se apartan de los padres y es como que se enfadan con el mundo. Pero es una fase normal por la que todos hemos llegado a pasar. Por mucho que nos digan cuando somos niños que la vida es difícil, hasta que no te das cuenta por ti mismo no eres absolutamente consciente de ello. La adolescencia es una apertura al mundo exterior y real. Es la etapa
intermedia de dejar de ser niño para pasar a ser adulto. Y algunos niños con más INRI han tenido que sufrir más de la cuenta, pero en general nuestra existencia lo que se reduce es a un mundo de fantasía hasta que llegamos a la adolescencia. Por eso es una etapa tan vulnerable y tan sensible como había comentado anteriormente. Por tanto, cuando queremos afianzar nuestra personalidad, luchamos con todos y contra todos para lograrlo. La asertividad muchas veces se pierde por el camino y es el esfuerzo de lograr ser uno mismo o demasiado grande para darte cuenta de que estás siendo egoísta o incluso agresivo. La pasividad, por tanto, es lo opuesto a la asertividad. Y la agresividad y la asertividad, trata de posicionarse en el punto medio de los dos extremos. Por tanto, lo que facilita es una comunicación y una relación con los demás. Hay que tener una buena comunicación, una buena comprensión, intimidad, espacio, dar tiempo, tener mucha paciencia, un diálogo abierto y nunca cerrado. Los adolescentes lo que no les gusta oír de sus padres es el ya te lo dije, el porque sí, porque lo digo yo, porque estás en mi casa. Con diferencia son palabras que lo único que consiguen los padres hacia sus hijos adolescentes es mosquearlos. Y sobre todo lo que no les gusta ni mucho menos es oírlo de sus padres. La comunicación lo que depende es la comunicación depende básicamente de lo que han transmitido los padres a los hijos. El miedo excesivo de los padres, esa desconfianza, lo único que hace es ahuyentar la comunicación. El adolescente todo esto lo detecta y detecta sobre todo la ansiedad que tienen los padres por el saber de sus cosas, qué es lo que vive, qué es lo que piensa. Totalmente es una intrusión y como intrusión lo único que hace es cerrar la comunicación con los padres, no hay más. Perfecto, y sobre todo que ellos están en búsqueda de su propia identidad, ¿no? Entonces, cuando una persona no cuenta con las herramientas necesarias para comunicarse o acercarse de habilidades para ello, se puede sentir ante todo frustrada, aislada, poco valiosa. La consecuencia de ello es que tenga menos posibilidades de recibir esa ayuda o de integrarse a un grupo. Por ello es importante entender y manejar las técnicas de asertividad como medios a través de las cuales mejorar y fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de un adolescente para expresar sus emociones e ideas en el vínculo tanto social y familiar sin sentir ese temor a ser rechazados, ¿no? Porque ya habíamos dicho antes que ellos están en búsqueda de esa identidad, de esa asertividad, de buscar su propio autoestima, por decir así, para potencializarla. Entonces, ¿cuál es esa forma correcta de un adolescente para expresar sus emociones en el vínculo social? Bueno, Natalia, una forma correcta en sí podemos decir que no existe, pero sí que podemos hablar de factores que pueden influir en la comunicación que va a influir en su vínculo social y familiar y, por supuesto, sin temor a ser rechazados. Lo que podría ser principalmente es la autoestima, es decir, la autoestima influye en cómo se siente, en cómo piensan, en cómo aprenden, en cómo se valoran, cómo se relacionan y cómo se comportan. Un adolescente se experimenta a sí mismo relacionando sus pensamientos, sus sentimientos y todas las acciones que va a llevar a cabo. Por tanto, una persona que tiene una autoestima adecuada, lo que va a demostrar son sus sentimientos positivos, sobre todo hacia sí mismo principalmente y posteriormente hacia los demás. De muchas formas, por lo que todo esto lo que va a generar es un ambiente positivo. Obviamente la autoestima influye en el comportamiento y nos comportamentamos según nos vemos y según la autoestima que tengamos. Por todo ello, un adolescente con una buena autoestima abordará las cosas con confianza simplemente porque sus sentimientos y pensamientos son anteriores a sus actos y podría también exponer libremente sus emociones e ideas sin temor a ser rechazados, que es principalmente el problema
y el temor que tienen los adolescentes, el rechazo. Nuestra autoestima influye en nuestro comportamiento y lo más importante es potencializar y crear esas bases sólidas de nuestra propia autoconfianza y darle también a ellos esa misma seguridad para tener una asertividad, ¿no? A la hora de una buena comunicación tanto social y familiar, dependiendo de las herramientas, como nos decía la doctora Julia, las herramientas que nos han dado en casa y que le damos a los adolescentes. De esto dependerá muchísimo también su forma como ellos se relacionan tanto consigo mismo como con las relaciones interpersonales, con las relaciones sociales y de su familia. Gracias, Julia, y quiero que nos cuentes un poquito y que a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, saben que siempre damos esos 3 consejos, esos 3 tips muy importantes del tema. ¿Y qué tú le puedes aconsejar a los padres que nos están escuchando, a los adolescentes que quizás de pronto dicen, yo no sé cómo acercarme a mi mamá, a mi papá, para poder tener esa comunicación asertiva con ellos, porque me siento rechazado o porque no me escuchan, porque no me sé expresar, porque estoy en búsqueda de mi identidad y sencillamente no sé cómo expresar mis emociones? Entonces, ¿qué tú les puedes recomendar a los padres de familia y a los adolescentes que nos están escuchando el día de hoy? Bueno, pues en primer lugar, si queremos que nuestro hijo sea asertivo, lo primero que tenemos que hacer es tratarle de forma asertiva. Es decir, todo deberá ser una característica del progenitor o del tutor, padre, madre, y ellos lo que van a hacer es tener un espejo delante en el que mirarse. Por tanto, todos aprendemos por repetición cuando somos pequeños, cuando estamos en la adolescencia. Los padres o tutores son el modelo a seguir. Por tanto, la mejor manera es, si queremos que sea asertivo nuestro hijo, nosotros tenemos que ser asertivos. Cuando tu hijo te comunique algo, tienes que aceptarlo y sobre todo agradecerle esa comunicación. Aunque no te guste lo que oigas, exigimos que nos hablen, y cuando lo hacen, ¿qué hacemos? ¿Recriminarles lo que nos están diciendo porque no nos gusta? Pues no, lo ideal es aceptar, agradecer, aunque no nos guste lo que estemos oyendo. Hay que tratar las formas, que sean correctas, no juzgarlos y, por supuesto, no juzgar su manera de pensar, darles tiempo, espacio, confianza y, sobre todo, muchísimo amor. Muy importante, doctora Julia, lo que nos acabas de decir: aceptar, comprender, escuchar, saber escuchar a nuestros adolescentes. Gracias, Julia, por tu valioso aporte en nuestro programa. Quiero que nos cuentes dónde podemos contactarte si las personas que nos están escuchando quieren saber más sobre la Institución Valenciano de la Juventud, dónde pueden obtener más información, un sitio web o redes sociales, dónde pueden contactar la doctora Julia. Sí, bueno, pues mi correo electrónico es jugacig@hotmail.com. Este es mi correo personal. Si tienen cualquier duda en el tema tan importante como es la adolescencia, pueden consultarme cualquier cosa. Y bueno, si alguien está interesado, esto es un programa de aquí de la Comunidad Valenciana, si alguien está interesado en un adolescente que quiere entrar al programa, sin duda puede contactar conmigo. También tengo Instagram y Jugacig Psico. Y nada, me buscan y cualquier problema, cualquier consejo me tienen disponible. Entonces, Instagram, Julia García G. Psico. Exactamente, Natalia. Ajá, exactamente. Entonces ya saben, a todos nuestros oyentes, para que si ustedes están interesados en comunicarse con la doctora Julia García. Y de antemano les damos muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y en nuestras páginas digitales como Instagram y Facebook, y visitar nuestra página web en www.tusaludmental.net. Y no olvides compartir con alguien este podcast. Hasta una próxima entrega. Chao, chao.
Hemos llegado al final de nuestro programa, gracias por acompañarnos y no olvides descargar nuestros podcasts semanales en nuestra página web www.tusaludmental.net, en ebooks como Tu Salud Mental, en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube, y suscríbete, compártelo con alguien. Hasta una próxima entrega de Tu Salud Mental, el bienestar de vida.